¿Qué importancia tienen las notas de nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no? ¿Qué errores cometemos? ¿Cómo podemos mejorarlo? Así que todo esto y mucho más, que es muy interesante, lo vemos en este vídeo. Bueno, como todos ya sabéis, el momento en el que nuestros hijos traen las notas, ya sea pues para las vacaciones de Navidad, de Semana Santa o las finales ya en verano, o incluso cualquier día puntual que nos trae una nota de un examen, tendemos a reaccionar de una determinada manera. Pueden ser momentos alegres, pueden ser momentos tristes, pueden ser momentos de tensión, podemos felicitarles, regañarles, castigarles, bueno, hay un montón de circunstancias y de situaciones que se pueden dar. Pero antes de seguir me gustaría lanzaros 3 preguntas para que reflexionemos al respecto. La primera de ellas, ¿qué significa para ti la nota que trae tu hijo en un boletín de notas, en un examen, lo que sea? ¿Qué significa para ti? ¿Qué valor le das? La segunda pregunta, ¿crees que una nota de educación infantil, de educación primaria o incluso educación secundaria va a definir el éxito de tu hijo en la vida? Y la tercera pregunta, cuando te da esas notas, ¿tú le preguntas qué siente él, ya sean buenas o malas? ¿Le preguntas qué sentimiento tiene él al respecto de esas notas y cómo se encuentra? Pues bueno, sería bueno que dedicáramos unos minutos a reflexionar sobre estas 3 preguntas porque nos van a dar muchas pistas de cómo enfocamos nosotros la situación. Y ahora vamos a ver qué hacer, qué no hacer y por qué, y los 10 errores que solemos cometer con las notas. El primero de ellos es considerar las notas como lo más importante y como un indicador del éxito. ¿Por qué? Porque muchas veces se vincula directamente la nota que obtenemos con el éxito y habría que plantearlo sobre todo en las edades más pequeñas, en educación infantil, en educación primaria, incluso en educación secundaria, que no hay una relación directa entre la nota que estemos sacando y el éxito que vayamos a tener en la vida, incluso las notas de una carrera. ¿Por qué? Primero de todo porque la palabra éxito es muy variable y es muy personal. Habría que plantearse qué es el éxito para cada uno de nosotros. Puede que haya personas que para ellos el éxito sea tener un trabajo fijo, estable, que cobren mucho dinero. Pero para otras personas a lo mejor es mucho mejor tener un trabajo con un horario más flexible, aunque cobren menos, y luego tener tiempo para sus amigos, para su familia o para él mismo. También puede haber gente que considere el éxito solo vinculado al ámbito profesional. Sin embargo, el éxito también puede ser considerado en otros ambientes. Por ejemplo, tener éxito en las relaciones sociales, con los amigos, con la familia, o un cómputo global de todo, ¿no? Estar bien tanto en el trabajo como con la familia, que haya un equilibrio entre los dos. Entonces, cuando ya tenemos definido lo que es para nosotros el éxito, podemos decir si estamos teniendo una vida exitosa o no. Pero obviamente no va a depender de las notas que saquen los niños y mucho menos en etapas como la de educación primaria. Y además, si pensáis en vosotros mismos, seguro que recordáis a gente que estaba en vuestra misma clase cuando erais pequeños y que tenía unas notas brillantes y que a lo mejor ahora pues no es una persona que consideremos de éxito en su vida profesional, o todo lo contrario, personas que llevaban muy malas notas y ahora son brillantes en su trabajo. ¿Por qué? Porque se dedican a algo que les gusta y que les apasiona y entonces destacan en eso. Y también puede haber las personas que sacaban muy buenas notas y ya están teniendo éxito laboral, pero no tiene por qué haber una relación directa. No podemos vincular las notas que estén obteniendo con el éxito que vayan a tener en la vida, y también porque influyen otros factores como son la gestión emocional, y eso es mucho más importante que lo que viene siendo la nota. Segundo error, compararle con su hermano o con otros niños, con las notas que ha sacado su hermano o con las notas que han sacado otros compañeros de clase. Siempre decimos que las comparaciones son odiosas, pero más también en este ámbito. ¿Por qué? Porque aunque tengamos 2 hijos, incluso aunque sean gemelos o mellizos y les estemos educando exactamente igual, no tienen por qué tener las mismas habilidades, las mismas capacidades, las mismas fortalezas o los mismos gustos. Entonces, a uno se le puede dar genial las matemáticas y a otro mejor la lengua, y por lo tanto pueden tener distintas notas. O también porque uno gestione mejor sus emociones y otro peor, y el que gestiona peor las emociones a lo mejor le influye en su rendimiento académico. Son muchos los factores que pueden estar influyendo. Entonces, las comparaciones nunca son buenas, porque además cuando estamos comparando normalmente es para hacer sentir, no de manera consciente, pero infravaloramos a la persona que estamos comparando. No solemos comparar para mejor, no solemos decir mira, todos los de tu clase han sacado 8 y tú 10, es que qué bien. Solemos hacerlo al revés.
Pepito, pero si es que todos los de tu clase han sacado un 10 y tú un 5, pero ¿cómo puede ser? O mira a tu hermano, mira qué aplicado es, mira qué trabajador, mira qué notas has sacado, ¿por qué no eres tú así? Entonces, al hacer comparaciones no le estamos haciendo ningún favor, no le estamos aportando nada positivo, simplemente que él se sienta todavía peor, porque se considera, a través de tus palabras, que es inferior a otra persona. Tercer error que podemos cometer con las notas: premiar, castigar o amenazar con las notas. Muchas veces se suele decir: si sacas todos 10 te compro esta bici. Como traigas un suspenso vas a estar toda la semana sin tocar la Play, la televisión o sin el móvil. Y entonces aquí estamos dando mucho poder a un valor numérico, a una nota. Podemos premiar, si queremos, el esfuerzo, por ejemplo, si estamos viendo una progresión, un trabajo continuo, pero no que ese premio dependa única y exclusivamente de una nota numérica, porque a veces la nota numérica, como vamos a ver más adelante, no refleja ese esfuerzo, refleja únicamente un momento puntual y un control o un examen puntual. Y lo mismo ocurre con las amenazas. Por ejemplo, yo estuve en una clase en la que los niños tenían una gran presión. Habían hecho un examen, se repartieron los exámenes, estuvieron viéndoles. Bueno, pues se pusieron unos cuantos niños a llorar. Y yo estaba sorprendida porque era una clase que tenía normalmente unas notas, casi todas, por encima del 8 o 9. Y la primera vez que me pasó, yo no entendía la situación. Digo, ¿pero qué ha pasado? Bueno, pues esos niños tenían un nivel de exigencia por parte de los padres muy elevado, y si sacaban una nota inferior al 9 tenían una amenaza o un castigo. En cada uno de los niños variaba, pues unos se quedaban sin televisión o sin play o sin móvil, otros iban a estar toda la tarde practicando aquello que habían fallado, lo que fuera. Pero esos niños que habían aprendido, porque es que han sacado un 9 y además yo les tenía todos los días en clase, veo su evolución, veo lo que saben, me contestan en el día a día las preguntas, no únicamente en un examen, y habían aprendido un montón y se lo habían pasado muy bien durante todo el tema, indagando, investigando, y luego la sensación final que se les había quedado ha sido solo a partir de esa nota y por una presión externa. Entonces no puede ser que el recuerdo de un niño, de un tema, de una unidad, esté vinculado únicamente a la nota y que tenga que ser tan elevada como un 9, porque si no tienes consecuencias. Cuarto error: transmitirles a los niños que lo único que importa es la calificación. Y es que tenemos que partir de la idea de que para ellos las notas no son importantes, igual que otros aspectos, como por ejemplo hemos comentado otras veces, es el orden o el desorden. El orden de las cosas es una necesidad de los adultos, pero no de los niños, y lo mismo ocurre con las notas. Y esto se ve muy claramente en primero de primaria, cuando les dices, por ejemplo, que tienen en un examen un 4 y son tan felices como si les dices que tienen un 10. ¿Por qué? Porque ellos no entienden de una recta numérica, de una calificación, y no entienden que un 10 es mejor que un 4. Les da igual. Entonces, ¿por qué en pocos meses, se nota mucho en este curso, pasan de no tener ni idea, de tener un gusto por aprender, de querer explorar, de descubrir, de contar lo que saben? Pasan de eso a tener una presión por saber si han sacado en el examen un 4, un 5 o un 10. Y si hasta hace 2 días eso no le preocupaba, ¿por qué ahora sí? Pues o porque bien o padres o profesores les transmiten esa idea de que lo más importante es la calificación y que esta tiene que ser elevada. Quinto error: vincular nuestro amor o nuestro cariño a estas notas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguramente le dices más a tu hijo que le quieres mucho y se ha sacado un 10 que se ha sacado un 2. Y entonces ellos van vinculando que cuando sacan un 10, papá o mamá les quiere más. No es verdad, pero es lo que ellos perciben, que si saca un 2. ¿Y qué va ocurriendo? Que estos niños van aprendiendo que se tienen que esforzar y que tienen que sacar mejor nota. ¿Por qué? Porque de este modo su padre o su madre le quiere más. Y de aquí viene que luego muchos niños empiezan a copiar en los exámenes, a falsificar firmas de los padres en los boletines o en las agendas, a mentir, etc. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que su padre, su madre o su profesor no se enfade y que le muestre ese cariño porque ha obtenido una mejor calificación de la que en realidad ha tenido.
¿Y qué conseguimos también con estos? Pues niños muy exigentes con ellos mismos, con este tipo de error y con los anteriores que hemos comentado. ¿Y qué ocurre? Que se vuelven muy perfeccionistas y cuando en un examen o en medio de una clase no saben la respuesta a una pregunta, se bloquean. Y aunque ellos mismos pudieran buscar otro tipo de soluciones o alternativas o respuestas ante esa pregunta, porque normalmente tienen unas capacidades y unas habilidades muy buenas para encontrar las soluciones de otra manera, no lo hacen porque están bloqueados, porque en ese momento lo que están pensando es: si no contesto esta pregunta voy a obtener menos nota y entonces no voy a llegar a la calificación que se supone que tengo que llegar o a la calificación que me están demandando mis padres. Y entonces me van a castigar. Y con esto solo conseguimos que se agobien y se centren únicamente en la nota en vez de seguir desarrollando esas capacidades y habilidades que tienen de buscar soluciones de manera alternativa. Sexto error, dar sermones, sobre todo cuando nos han traído esas notas. Y que R y un sermón, y es que cuesta mucho conseguir el dinero, si no estudias no vas a hacer nada en la vida, tú te crees que esto es así, nos matamos a trabajar nosotros todos los días y tú mira, nos vienes con todos suspensos, y es que así no puedes seguir, es que no vas a encontrar sino trabajo en tu vida, un montón de frases, palabras y sermones que no solo no le van a ayudar, sino que van a hacer todo lo contrario, van a hundirle más, van a hacer que pierda su autoconfianza, que tenga una autoestima cada vez peor y terminan pensando que no valen para nada. Séptimo, enfocarnos en lo malo. Cuando nos traen muchas notas y a lo mejor varias son de las consideradas buenas y hay una que es peor, en vez de decir que qué bien todo lo que se ha esforzado, qué bien están estas notas, no sé qué, no sé cuántos, y luego centrarnos en la que ha tenido peor calificación para ver qué podemos hacer, para ver cómo podemos mejorarlo, etcétera, pues no, normalmente obviamos las anteriores, las que son consideradas como buenas, y nos centramos únicamente en la negativa y le echamos la bronca por ella o le recriminamos o cualquier otra escena similar. Octavo error: considerar las notas como un sinónimo de aprendizaje. Muchas veces consideramos que si ha sacado un 10 ha aprendido mucho más que un niño de 6. Sin embargo, a veces ocurre que el niño de 6 ha hecho el examen a partir de únicamente lo que ha ido aprendiendo en clase, ni siquiera ha repasado en casa ni ha estudiado en casa, y lo que te ha plasmado en ese examen es lo que realmente él ha interiorizado y ha aprendido. Sin embargo, hay niños de 10 que lo que hacen es estudiar la tarde antes del examen o 2 tardes antes, llegan al examen y hacen lo que se llama vomitar conceptos y te lo ponen todo ahí, pero pasados otros 3 días ha hecho borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque realmente no lo ha interiorizado y no ha pasado a su memoria a largo plazo. Sin embargo, el niño que tiene el 6 no ha aprendido a lo mejor todos los conceptos, pero esos conceptos que te has puesto es porque de verdad los tiene interiorizados. Entonces, esto obviamente no siempre es así, pero muchas veces se vincula lo que es una nota con el aprendizaje y no tiene por qué estar relacionado. Noveno error: considerar lo más importante de nuestro hijo sus calificaciones. ¿Por qué? Porque si yo a ti te pregunto cuántos hijos tienes, a lo mejor me dices 1, 2 o 3, pero tu contestación no va a ser con una calificación, no me vas a decir tengo un hijo de 10, un hijo de 8 y un hijo de 4 que me tiene hasta las narices. ¿Por qué? Porque no es así, tú les quieres a todos por igual, independientemente de que te saquen un 10 o un 4. Quizás el que tiene el 10 a lo mejor va más solo y va más rodado y le tienes que dedicar menos tiempo que al de 4, pero tu amor es incondicional por ellos. Y por eso los hijos son algo más, no son únicamente un número. Y décimo error es considerar que la evaluación es sinónimo de medición. ¿Por qué? Porque medimos al final lo que consideramos como adecuado o como prestigioso, pero no medimos y evaluamos todo. Y esto es una trampa muy grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, saber gestionar bien las emociones o tener la habilidad y la capacidad de ser un líder innato de manera positiva, saber gestionar los conflictos, mediar entre personas, saber trabajar en equipo, son un montón de habilidades que muchas veces a través de un examen no se tienen en cuenta y no se miden, y sin embargo son muy importantes para el día de mañana, para la vida laboral y la vida de adultos, y estas no quedan reflejadas en un boletín de notas. Entonces, bueno, ya hemos visto los 10 errores que solemos cometer con las notas, y ahora vamos a ver qué sí podemos hacer a partir de las notas que nos traen nuestros hijos. Lo primero de todo sería valorar su esfuerzo. Si el niño ha partido de un 0 o de un 2 o de un 4 y ha terminado en un 6, por ejemplo, pues a lo mejor no consideras el 6 como una nota muy adecuada, pero el progreso que ha tenido ha sido muy grande. Es mucho más progreso que un niño que parte de un 9 y llega a un 10.
Y es lo mismo que el niño que saca un 7 y se ha esforzado muchísimo. Pues que tenemos que centrarnos en ese esfuerzo. ¿Qué más podemos hacer? A aprender de los errores. Cuando tenemos la nota de un examen o de un área y consideramos que esa no es la adecuada, lo que tenemos que hacer es buscar esos errores que hemos cometido y aprender de ellos. Cuando son más pequeños les tenemos que ir ayudando en todo este proceso y cuando son más mayores ya van adquiriendo ellos la habilidad para encontrarlo. Por ejemplo, este examen me ha salido mal porque no me acordaba de un concepto concreto, porque la mente se me ha quedado en blanco, que esto también hay técnicas para trabajarlo. O ver si es que no he entendido el enunciado y no he sido capaz de preguntar al profesor. O me sé el concepto pero mira, no sé plasmarlo, no sé explicarlo con mis palabras. Lo que sea, tenemos que buscar el error y ver cómo podemos ir mejorándolo. Y habría también, por supuesto, que buscar cuáles son las fortalezas de nuestros hijos y cuáles son sus debilidades. ¿Para qué? Para irles potenciando esas fortalezas y que las utilicen cuando no tengan las herramientas o los recursos necesarios para dar solución a una determinada situación, y también para ir trabajando esas debilidades, para que cada día sean un poquito menos debilidades. También esto vale mucho para crear unos buenos vínculos entre los padres y los hijos y también para ir buscando soluciones conjuntas, ver qué está pasando, si es en todos los exámenes, si es en un área concreta. Y también muchas veces hay que ver que si un niño va suspendiendo un área concreta o un apartado concreto de un área, pues a lo mejor hay que valorar si tiene alguna dificultad específica, porque no todo es decir, pues mira, el niño se ha esforzado y no pasa del 2 o no pasa del 4. Pues bueno, a veces es por alguna situación personal o concreta o familiar o emocional del niño, pero otras veces que a lo mejor hay alguna dificultad, puede haber temas relacionados con la dislexia, con dificultades del lenguaje, de la comprensión lectora, y esto no es ni mejor ni peor, simplemente hay que evaluarlo, hay que diagnosticarlo. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo las medidas necesarias para dar respuesta a esas necesidades que tiene tu hijo. Y todo esto también está muy vinculado con la necesidad que tenemos de fomentar en ellos el interés y el aprendizaje. Cuando son muy pequeñitos esto lo tienen como de manera innata, pero luego o bien por el sistema educativo que tenemos o por otros factores, esa curiosidad o esas ganas de aprender muchas veces no está presente. Entonces tenemos que buscar cuáles son sus puntos de interés y para ir enseñándole partir de esos puntos de interés. En un colegio, en una clase, obviamente esto es muy difícil, porque si tienes 26 niños y cada uno tiene unos intereses distintos, a uno le gustan los trenes, a otro las muñecas, a otro los coches, a otro los animales, pues a lo mejor no puedes preparar una actividad para aprender a sumar que parta de los puntos de intereses de todos los niños. Pero si tú estás trabajando con tu hijo en casa, esto es mucho más fácil. Y si, por ejemplo, estamos aprendiendo pues a sumar, a restar, a multiplicar, o las letras o los números, es mucho mejor que partamos de su interés. Si a tu hijo le gustan mucho los coches, pues podemos jugar con un garaje que tenga varios pisos y trabajar los números a partir de ello, o aparcamientos con distintos números y vamos llevando los coches hacia esos números. Y esto se sigue extendiendo a lo largo de la vida. Cuando esté en secundaria, pues a lo mejor no le gustan mucho las matemáticas, pero le gusta mucho la naturaleza. Pues bien, hay vínculos entre aspectos de la naturaleza y las matemáticas, y lo buscamos, y a lo mejor en clase no lo están trabajando de esta manera, pero nosotros lo buscamos, lo vinculamos y se lo enseñamos, a lo mejor le despertamos esa curiosidad por las matemáticas, o ya no le tiene tanto pavor. Y además, buscando estos centros de interés, muchas veces encontramos aspectos relacionados con su pasión y su vocación, que en el día de mañana se pueden convertir en su trabajo, y que si es algo que les motiva, lo van a hacer mucho mejor, se van a sentir útiles y capaces. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Pues vamos a seguir con otras 3 cositas más. La primera de ellas, mostrarle nuestro amor incondicional, independientemente de las notas que saque. Esto lo hemos dicho antes también como error. Segunda cosa, y está vinculado a nosotros, es que pienses si cuando trae un suspenso lo que te fastidia es el suspenso en sí, o que tu hijo no ha cubierto las expectativas que tú tienes de él. ¿Y qué expectativas tienes de él? Si son realistas o si no. ¿Por qué? Porque a veces no nos duele tanto el suspenso en sí, sino que tú querías o esperabas que tu hijo sacara un 8 y ha sacado un 4. Y entonces la bronca que le estás echando no va tanto relacionada con él, porque a lo mejor sabes que ha estado estudiando y se ha esforzado, sino que es a ti al que te está doliendo porque no ha conseguido lo que tú esperabas de él. Por eso también hay que revisar qué expectativas tenemos de nuestros hijos, si son realistas o no, y cómo nos influyen en nuestra forma de reaccionar
con ellos. Y tercera cosa importante es preguntarles a ellos cómo se sienten. ¿Por qué? Porque les pegamos todo el sermón y a lo mejor ha traído ese suspenso o esos suspensos y el primero que está fastidiado es él o ella misma. Incluso cuando son adolescentes que parece que no les importa nada, puede que estén dolidos. Y no nos centramos en cómo se está sintiendo él, sino en la nota que ha sacado. Entonces, lo mejor sería preguntar cómo se siente esa persona, si está decepcionada, si está defraudada, si se lo esperaba, si no, si está triste, si cree que se ha esforzado un montón y no ha servido para nada, qué piensa, qué siente, qué reflexión ha hecho al respecto, sobre todo cuando son más mayores. Y de esta parte muchas veces nos olvidamos. Entonces, bueno, ya hemos visto los 10 errores que solemos cometer y las cosas que sí tendríamos que hacer y en qué nos tendríamos que enfocar. Y para terminar voy a leer una carta que escribió un director de un centro educativo en el que se plasma un poco la idea general del vídeo. Estimados padres, los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vaya bien. Es comprensible. Sin embargo, es muy importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentan a dichos exámenes hay un futuro artista que no necesita entender matemáticas. Hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura española. Hay un músico cuyas notas de física no le importan. Y hay un atleta cuya actitud física es más importante que la química. Si su hijo o hija saca buenas notas, genial, pero si no lo hace, por favor, no le quite la dignidad ni la confianza en sí mismo. Dígale que no pasa nada, es solo un examen. Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida. Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes. Dígale que lo ama y que no lo juzgará por ello. Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione con aquello que verdaderamente le llene. Me parece que es una carta que resume perfectamente todas las ideas que hemos ido comentando en el vídeo y que está escrita por el director de un centro de educación secundaria. Así que bueno, con esto os dejo para que reflexionéis un poco en cuál es la situación en vuestro hogar con las notas, cómo os lo tomáis, cómo lo enfocáis, qué errores estáis cometiendo, qué aciertos estáis cometiendo, porque seguro que también estáis haciendo un montón de cosas bien y sobre todo ver qué camino queréis tomar a partir de ahora con las notas de vuestros hijos. Ya sabéis que podéis hacerme cualquier pregunta al respecto aquí en los comentarios o en Instagram a través de los mensajes directos. Os mando muchísimo ánimo y un besazo.